¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El fin de esta presentación básicamente es revisar un poco a más profundidad o mostrarles un poco más lo que es la parte del paso número 1 del proceso de cuidado nutricio, de la evaluación nutricional, y también dar un poco más amplitud o un apoyo extra a la presentación de su compañero Samuel, que nos hizo el favor de elaborar y que está muy completa. Pero sí es muy importante que ahondemos un poco más en la parte de evaluación que se relaciona con el monitoreo, ya que son la medición de los mismos parámetros. Entonces es importante que revisemos a más detalle lo de la evaluación de estos parámetros. Entonces, obviamente vamos a ver lo que es la evaluación nutricional nuevamente. Sin embargo, es como los parámetros un poco más detallados o más amplia la información, que aquí se las voy a compartir y puedan tenerlas en sus manuales, pero voy a ahondar un poco más en la evaluación clínica, en donde los nutriólogos tenemos mucha deficiencia en esta sección o que no le damos la importancia adecuada al momento de aplicar esta evaluación, y un poco lo que menciona lo que es la Academia de Nutrición y Dietética sobre el monitoreo nutricional. Entonces, aquí recuerden que son los 4 pasos del proceso de cuidado nutricio. El primer paso, la evaluación del estado nutricio o evaluación nutricia, y el paso número 4, el monitoreo, y de nuevo hacer una reevaluación de los parámetros del ABCD. Y bueno, ya habíamos visto esta sección en donde menciona los parámetros antropométricos, bioquímicos y clínicos. Y aquí en esta diapositiva les muestro sobre lo que menciona la academia en una presentación de los primeros pasos, se los mencionaba, pero aquí quiero recalcar las cuestiones del examen físico relacionado con la nutrición, en donde dice que utilicemos el sistema de examen físico de cada región del cuerpo y así evaluar los hallazgos físicos relacionados con la nutrición, así como tenemos que también obviamente saber la historia del cliente, obtener también factores o información psicosocial, socioeconómica, funcional y cualquier comportamiento que influya a lo que es el estado nutricional. Pero sin embargo, es lo que les mencionaba, la evaluación clínica, el examen físico, nosotros no sabemos, como que no tenemos ese adiestramiento un poco más definido. Entonces vamos a ver un poco más sobre esto más adelante. Ahora, también lo marca la academia. Si se fijan, estos son unos formatos que nos presentan el manual que ellos manejan. Esta es una edición más actual, no lo tengo en electrónico, sin embargo aquí les planteo esta información, que es la historia relacionada con la nutrición, es decir, es la información que nosotros tenemos que pues evaluar. Nos los desglosa por ciertos aspectos, alimentos y nutrientes. Bueno, nosotros debemos de evaluar lo que es la ingesta de energía, la ingesta de alimentos y bebidas, de líquidos, bebidas, la ingesta de fórmula de leche materna, el infantil, si es artificial. Entonces, además de que si tiene nutrición parenteral, si tiene alguna ingesta de una sustancia bioactiva, por ejemplo los minerales, las vitaminas, consumo de cafeína. Entonces nos va desglosando lo que es las secciones que nosotros debemos de evaluar y lo que lo que incluye cada aspecto, ¿sí? Los alimentos y la administración de los nutrientes, pues la historia de la dieta que ha tenido, el orden que lleva su dieta, cómo está estructurada, sus horarios, la experiencia que ha tenido con su dieta, el entorno a la alimentación, que si come solo, acompañado en el trabajo, por ejemplo, o si tiene nutrición enteral y parenteral. La medicación, si utiliza algún tipo de té, de hierba, de algunos medicamentos que puedan interactuar nutricionalmente, y así se va mencionando cada factor y lo que se relaciona. Entonces,
la academia nos menciona que nosotros debemos de evaluar y monitorear los cambios sobre esta información que es la historia relacionada con la nutrición. También nos menciona obviamente que debemos de evaluar y monitorear lo que es las medidas antropométricas. Bueno, esto es como que un poco más no fácil, sino que es lo que tenemos un poco más de práctica, podríamos decirlo así, o tenemos la información un poco más clara. Entonces, aquí nosotros necesitamos básicamente las bases de referencia para dar una interpretación a estos parámetros. Y de igual manera nos menciona que debemos evaluar y monitorear los datos bioquímicos, las pruebas médicas y los procedimientos. Entonces aquí ellos manejan ya cierta nomenclatura o códigos, ¿sí? Como lo hacen con los diagnósticos, y ya tienen como las etiquetas. Entonces este también es un orden que ellos tienen, un proceso ya establecido para el momento de evaluar y monitorear a sus pacientes. Entonces nada más es para que tengan como la información, puedan ustedes también utilizarlo en su práctica clínica o cuando ya egresen, pero que sepan que ya hay como una estructura y se puedan dar cuenta de cuáles son los parámetros que deben de evaluar y monitorear. De igual manera, aquí pues nos menciona la exploración física que lo maneja, más adelante se los voy a explicar en más detalle, pero por ejemplo aquí dice apariencia general, tenemos que especificar cómo se encuentra, el lenguaje corporal, lo divide por aparatos y sistemas, cardiovascular, pulmonar, las extremidades, los músculos, huesos, sistema digestivo, la cabeza, los ojos. Entonces nosotros tenemos los signos vitales de igual manera, este es ya en evaluación clínica. Entonces tenemos que revisar estos puntos específicamente relacionados con la nutrición. Entonces es una parte que también nosotros tenemos que considerar en esta sección. Y de igual manera nos menciona que la historia del cliente, pues la historia personal, la historia clínico médico-paciente, con el cliente, con su familia, todo enfocado obviamente con la nutrición, los tratamientos que ha tenido, la terapia de medicina complementaria o alternativa, de igual manera la historia social. Después menciona como evaluación también nutricional y monitoreo, debemos de comparar con los valores de estándar o referencia, como los manejamos ahora que lo hemos visto. Entonces tenemos que tener nuestro manual para poder comparar, obviamente, las necesidades de energía, de macronutrientes, de micronutrientes, de fibra, de líquidos, y además de la recomendación, el peso y el crecimiento. En el caso de los niños, nosotros tenemos que tener pues nuestras tablas y nuestros datos de referencia para poder evaluar y monitorear esos cambios que se han tenido cuando implementamos nuestro plan nutricional. Entonces aquí ya les voy apartando los datos antropométricos para que estén un poco más completos, ¿sí? Peso para la edad, peso para la talla, entonces estatura para la edad, que muchos de los parámetros son también para el paciente pediátrico, ¿sí? Y aquí les agregué algunas tablas que ustedes ya tienen, ¿sí? Es nada más para que ustedes sepan que aquí se encuentran también para adulto mayor y algunos para otro tipo de población. Después nos vamos a la evaluación bioquímica. Entonces aquí les agregué lo que son los datos bioquímicos. Sé que en la presentación anterior les mencionaba ciertos, en el caso clínico, por ejemplo, nada más ciertos datos bioquímicos relacionados con la nutrición. Sin embargo, estos parámetros también son importantes para nosotros como nutriólogos para ver la interpretación médica o la fisiopatología de la enfermedad. Entonces nosotros también lo debemos de conocer en la práctica clínica, es muy importante. Entonces aquí les pongo los valores normales por abecedario, ¿sí? Entonces para que lo tengan, la bioquímica de orina, los valores de colesterol,
¿sí? Del bueno, del malo, las pruebas hematológicas, las pruebas de coagulación, las hemoglobulinas, que también son muy importantes. Entonces, para que ustedes tengan la información y al momento que ustedes lean expedientes clínicos, pues ya sepan, ¿sí? Los valores normales, a qué se refiere, una prueba hormonal, es una prueba de pruebas hormonas tiroideas, o es una gasometría, etcétera. Entonces, para que ustedes ya tengan como el conocimiento sobre esto, y obviamente también aquí les agrego lo que ya hemos visto, que son los parámetros que a nosotros nos muestran un tipo de desnutrición en relacionado a estos proteínas viscerales, así como la cuenta total de linfocitos. ¿Ok? Y ahora en esta referencia que está aquí, se las pongo abajo, se las señalo abajo, es la evaluación clínica. Entonces, esta referencia me agradó como lo describía, ya que esta relación son las enfermedades o condiciones asociadas con posibles deficiencias de micronutrientes. Entonces, aquí vemos cómo las vitaminas liposolubles se pueden encontrar deficientes en estas condiciones o enfermedades, igual las vitaminas hidrosolubles y los minerales. Entonces es importante saber que en muchas patologías la condición nutricional, específicamente en micronutrientes, se ve afectada. Es por eso que también se refleja en los signos clínicos que nosotros podemos revisar y analizar para también elaborar un diagnóstico correcto. Entonces, el autor nos menciona que la evaluación clínica debe basarse en los componentes de la región del cuerpo. Entonces, debemos de evaluar lo que es la inspección general, los órganos, las pruebas vitales, la piel, uñas, cabello, ojos, nariz, boca, cuello, pecho, abdomen y el sistema musculoesquelético. Entonces, esto debe abarcar nuestra evaluación clínica. Entonces aquí yo les integro también para que lo puedan agregar a su manual la región del cuerpo, como lo marca la referencia, que debemos evaluar. Por ejemplo, aquí la piel, debemos inspeccionar, palpar el color, la humedad, la textura, la temperatura y si hay ciertas lesiones. Entonces, los hallazgos anormales que podemos encontrar específicamente en la piel puede ser palidez, cianosis, coloración amarillenta, dermatitis que esté escamosa o roja, que tenga erupciones, hiperkeratosis, que tenga moretón, petequias, que tenga cortes. Por ejemplo, el adulto mayor en el caso clínico tenía cortes y eso se debía pues a una deshidratación también y falta de micronutrientes o la coagulación que la sangre, a lo mejor por un medicamento o mismo por la edad. Entonces, estas son las posibles deficiencias dependiendo de los hallazgos anormales y pues algunos ciertos de comentarios que cómo debe de estar la piel específicamente y algunas situaciones de las vitaminas que lo especifica. Por ejemplo, la vitamina K, que es la vital en relación a la coagulación de la sangre, y la vitamina C, que es necesaria para la síntesis de colágeno. Entonces tiene mucha relación estos micronutrientes en relación al estado de la piel. Y así sucesivamente yo les marco lo que es la región del cuerpo, las uñas, lo que debemos de evaluar, los hallazgos que posiblemente podemos encontrar y las posibles deficiencias de vitaminas y minerales. Y pues lo que podemos encontrar o debemos de evaluar el color, la textura. Entonces, no sé si se han fijado que muchas veces se ven como estrías en las uñas. Muchas veces eso es deficiencia de proteína. Igual cuando están así como curvas las uñas, también se le menciona que es debido a la falta de proteína. Entonces es muy importante para nosotros como nutriólogos hacer esas inspecciones porque realmente no nos fijamos o no analizamos esta parte. No sé si les ha pasado al momento de cuando hacen sus casos clínicos o los hicieron en evaluación, que los llevaban a consultar.
en los cubículos. O sea, no nos damos cuenta, no nos tomamos ese tiempo para hacer esas evaluaciones y que muchas veces nos dicen más que a lo mejor un parámetro de peso, de talla. Entonces es muy importante conocer esta metodología o de esta información. Por lo mismo, el cabello, cómo lo debemos de nosotros evaluar y cuáles son los posibles hallazgos anormales. Y así sucesivamente, los ojos, cómo deben de estar, la evaluación que debemos de tomar y las posibles deficiencias dependiendo de los hallazgos anormales que se pueden presentar en los ojos. De igual manera, la cavidad oral, extraoral, o sea, es decir, externa, la boca, interna, las encías sangrantes, que si tienen poca dentición, la coloración, si la mucosa está inflamada, también las esquinas, si tenemos lo que son grietas en los labios, es deficiencia de complejo B. Entonces, esto muchas veces nosotros no lo revisamos, chicos, y es muy importante que ustedes tengan esta información y la puedan practicar cuando vayan a su servicio social y cuando egresen. También aquí el cuello y el pecho y el músculo esquelético, las extremidades inferiores. Y aquí menciona también, o sea, los pasos que ustedes deben de realizar para la exploración física básica. Entonces, debe una encuesta general, o sea, es como la apariencia general, si está en estado de alerta, su comportamiento como es, la expresión facial, su postura. Por ejemplo, vamos a ver niños que a lo mejor no pueden ni levantar su cabecita, eso puede ser alguna señal de hipotonía, que no tienen como la fuerza, ya sea por cuestión nutricional o ya sea por cuestión médica, por ejemplo. Y así nos vamos sucesivamente por parte del cuerpo. Entonces nos menciona cómo nosotros debemos hacer la inspección, ¿sí? Inspecciona el cuero cabelludo, pregunta si se notan cambios en la sequedad o en su visión, si tiene resecos los ojos. Entonces aquí nos marca cómo debemos hacer la inspección y palpación. Por ejemplo, en los pacientes renales, muchas veces nosotros tratamos de presionar lo que es su piel. Entonces, cuando se deja la marca o se ve hundido, siendo que ustedes ya dejaron de presionar, eso nos puede hablar también de retención de líquidos y obviamente es un signo muy común de edema en los pacientes renales. Y bueno, aquí les puse, no los voy a mencionar todos, pero para que tuvieran los signos físicos dependiendo de la parte del cuerpo y la posible deficiencia, para que también, si gustan, agregarlo a su manual. Y bueno, por último, mencionarles lo que es el monitoreo nutricional. La academia lo define como que es y la finalidad, que menciona que durante la primera interacción se seleccionan los resultados e indicadores apropiados para un seguimiento y evaluar en la siguiente interacción. Entonces, marcamos una evaluación, la interpretamos y aplicamos nuestra intervención. Y la segunda interacción ya se marca lo que es un monitoreo, se ve el cambio. Entonces, durante las interacciones consecuentes posteriores, los resultados indicadores se utilizan para demostrar la cantidad de progreso realizado por parte del cliente o el paciente y si las metas o los resultados esperados se están cumpliendo. El seguimiento y la evaluación de la nutrición identifican los resultados e indicadores relevantes para los planes y metas de diagnósticos y la intervención nutricional. Entonces, básicamente estos van de la mano. Entonces, volvemos a evaluar, pero aquí vamos a monitorear básicamente si realmente se están cumpliendo las metas que se determinaron. ¿Ok? Luego nos mencionan pues de dónde, o sea, cómo hacemos el monitoreo, con qué fuentes de datos y herramientas. Menciona que los datos de autocontrol o datos de otros registros, ya sea por ejemplo en el hospital, pues
pacientes, los expedientes donde vean, las enfermeras se encargan también del registro muchas veces, no tanto de nosotros. En algunos hospitales nosotros nos encargamos del monitoreo de la nutrición parenteral, que cuánto le pasaron de nutrición enteral, a qué velocidad, cuántos mililitros, cada cuántas horas. Entonces, esas son las fuentes de que nosotros nos ayudan a ver esas comparaciones. Además de las medidas antropométricas, los datos bioquímicos, las pruebas y los procedimientos médicos que se le llevan a cabo. Las encuestas al cliente, las pruebas previas, las pruebas posteriores, cuestionarios y el seguimiento por correo, teléfono, medios electrónicos como el correo electrónico. Entonces, cuando nosotros tengamos a nuestros clientes, por ejemplo, en consulta privada, pues tenemos que tener ese seguimiento, esa atención a nuestros clientes. Los tipos de resultados que son medibles, pues la historia relacionada con la nutrición, las medidas antropométricas, los datos bioquímicos, las pruebas y procedimientos médicos, los hallazgos físicos centrados en la nutrición, obviamente lo que acabamos de ver, los conocimientos adquiridos relacionados a la nutrición, si aprendió, por ejemplo, lo del plato del bien comer, sobre los equivalentes, etcétera. Y los cambios de comportamiento, porque muchas veces hay algunos comportamientos de ansiedad, de depresión. Entonces nosotros debemos de evaluar esos aspectos. Y bueno, los componentes que menciona esta referencia es que en la primera interacción se deben de seleccionar los resultados o indicadores apropiados. Después en las siguientes marca como tres pasos. Primero, supervisar el progreso. Deberíamos de verificar que el cliente comprenda y cumpla con el plan. Determinar si la intervención se está implementando según lo prescrito. Tenemos que estar en contactos, ver al paciente, visitarlo en la cama, en el hospital, preguntarle si le gustó o no le gustó, cómo estaba la consistencia, si le dio asco o náuseas, todo ese tipo de cosas debemos de detallarlo. Proporcionar evidencia de que el plan, las estrategias de intervención están cambiando o si no están cambiando el comportamiento, obviamente, del cliente o el estado pues, nutricional, la enfermedad. Identificar otros resultados positivos o negativos, marcar de que si le gustó, pudo masticar, dificultad al tragar con este alimento, la nutrición parenteral no fue nada más al 50%, todos esos aspectos. Recopilar la información que indique las razones de la falta de progreso, ¿no? Pues porque tuvo dificultad, no está orinando, porque entró a un examen muy temprano, porque lo iban a operar y estuvo en ayuno. Apoye las conclusiones con evidencia. Bueno, nosotros concluimos que debe ser por esto, por ya que se ha visto que en pacientes oncológicos, por el tratamiento, no tienen apetito o tienen náuseas y por eso no está comiendo, porque acaba de realizar ese tratamiento, por ejemplo. Medir los resultados como segundo paso, los indicadores. Entonces tenemos todos los datos o los indicadores que sean más relevantes para el diagnóstico o los signos nutricionales y vamos a recopilar todos y estructurarlos, además de las metas. Tenemos que medirlas, a ver si hubo un cambio o no. Después el tercer paso que se trata de eso es comparar lo que encontramos con los del estado anterior. Entonces aquí vamos a determinar nuevos objetivos, nuevas metas para ver si se cumplieron o no. Ya se hacen las modificaciones o se hacen nuevamente cálculos para determinar si se cambia o se continúa con la misma intervención. Entonces también aquí menciona que se debe de tener un pensamiento crítico, es decir, se deben seleccionar resultados indicadores apropiados, ser no resumir, sino ser un poco más analítico en la cuestión de no tener a lo mejor todos los parámetros, sino los más importantes. Además de usar el estándar de referencia adecuado para la comparación, o sea, no pueden utilizar, a lo mejor utilizaban una tabla de la OMS primero, de la IOM, y luego después utilizan la de Consuelo Velázquez, ¿sí? Entonces tienen que tener datos de referencia apropiados para ese paciente. Definir dónde está el cliente en términos de resultados esperados, es decir, o sea, si está pues no muy
¿cómo se podría decir? Al 50% de la meta, o se encuentra al 70% o al 10%, o sea, tener como definir en dónde se encuentra en la meta esperada de tu 100%. Explicar la variación de los resultados esperados, determinar los factores que ayudan o dificultan el progreso y decidir entre la alta o continuar con la atención al paciente. Obviamente aquí en los pacientes hospitalizados pues se tiene que seguir atendiendo por mucho tiempo los que son hospitalizados, pero ya en la consulta externa, por ejemplo, pues sí decidir si se da de alta o no, que son los que más rápido se dan de alta. Y por último, determinar si continuar con la atención. Dependiendo de los hallazgos, ustedes pueden continuar activamente con la atención, o si el cuidado nutricional ya se completó o no se esperan más cambio, pues ya se pueden dar de alta al cliente. Si se continúa con el cuidado nutricional, se reevalúa para mejorar lo que es el diagnóstico y la intervención y obviamente sus metas. Y si la atención no continúa, pues un cliente aún puede ser monitoreado por algún cambio de estado o volver a ingresar si en fechas posteriores. Es decir, por ejemplo, una paciente diabética con falla renal, por ejemplo, o con algún inconveniente, o por ejemplo un trasplante de riñón, que al principio ustedes la atienden, pero obviamente la dan de alta porque ya progresó, ya hubo una aceptabilidad en cuestión inmunológica del órgano, pero tienen que verla, ya la dieron de alta, pero tienen que quizá verla en un año, ¿sí? Entonces todo depende de seguir monitoreando a sus pacientes aunque pase mucho tiempo. Y bueno, aquí es un ejemplo como también lo mostró su compañero Samuel, para que vean cómo debe ser estructurada su monitoreo. Ustedes pueden hacer este diagrama, por ejemplo, esta tabla para decir cómo hacer como un formato, y ustedes dependiendo de sus pacientes decir, bueno, a diario voy a tomar estos parámetros son los más importantes para mí de este paciente, todo individualizado, que van a evaluar en cuestión de la nutrición, de la alimentación, de su dieta, que van a evaluar si ustedes vieron un hallazgo clínico, que van a ver si va a cambiar. Bueno, yo voy a evaluar porque tenía las uñas acanaladas, es falta de proteína, entonces ustedes ahí marcan el número de sesiones y cada cuándo van a hacer y su meta del primer seguimiento, o sea, ustedes qué esperan ya lograr dependiendo de cada parámetro, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, les remarco lo que es la evaluación clínica, cómo debemos nosotros evaluar, tómenlo en cuenta, es muy importante tener ese plus como nutriólogos, es muy, muy importante. De igual manera, lo que son los bioquímicos, aprenderlos es y les va a facilitar mucho en lo que son la comprensión de las fisiopatologías de los casos clínicos. Y bueno, esto por aquí termino, chicos, pero también les agregué lo que es la interacción fármaco-nutriente. No está muy completa, sinceramente, pero les puede ayudar a tener esta información un poco más práctica y ustedes pueden agregarla a su manual para que puedan ir agregando información relacionada con la nutrición, ya que casi toda esa información no se especifica tanto para micronutrientes, pero sí les puede ayudar para sus casos clínicos. Entonces aquí les dejo esta información. Les voy a adjuntar el documento en PDF, está por orden alfabético para que no batallen y también puedan agregarlo a su manual. Entonces aquí es todo por mi parte, chicos. Muchas gracias.